Lo que vamos a ver básicamente, primero, vamos a analizar primero cuáles son los principios básicos del Passive House. Después nos adentraremos en cómo comprobamos a través de cálculo y diseño esos principios básicos con el software especializado de cálculo. En este caso es el CIPE-GAT-MEP, ¿vale? Cuyo motor de cálculo realmente es el CIPE-TERM-HE. Digamos que CIPE tiene dos programas, uno que es CIPE-GAT-MEP, que contempla una serie de pestañas que veremos ahora, y el motor de cálculo de la parte de estudio térmico es el CIPE-TERM-HE. Y por último veremos cómo validar, digamos, esa certificación o verificación del estándar Passive House a través de los resultados que lanza el programa. Entonces, los principios básicos que contiene o que realmente el concepto de Passive House realmente son los principios que tiene que cumplir para poder clasificarse bajo ese concepto son los siguientes, ¿no? Los principios básicos más importantes que debemos de tener en cuenta son, primero, que va a suponer, o sea, en todos los casos, todas las edificaciones van a suponer un aislamiento. En este caso, vamos a nombrarlo así como un super aislamiento. Es decir, va a tener un aislamiento eh, mucho mayor del normal para poder llegar a los límites que contempla el Passive House. También otro de los principios básicos en los que debemos actuar, aparte de incrementar muchísimo el aislamiento, pues también debemos de actuar en la eliminación de los puentes térmicos. En la mayor medida de lo posible debemos debemos de tener cuidado a la hora del diseño y también posteriormente de la construcción, de evitar esos puentes térmicos, esas roturas, donde se produce la rotura de continuidad de los aislamientos, para que no se generen pues, pérdidas por esas zonas. Deberemos también tener un control de las infiltraciones, o más bien que control, una limitación de las infiltraciones de aire en el edificio. Tenemos que garantizar que sean edificios lo más estancos posibles. Otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta es la ventilación mecánica, pero con recuperación de calor. Debemos de garantizar que esa ventilación que es necesaria para renovar el aire en el interior de la edificación se realiza a través de recuperación de calor. Si no, esto sí que realmente es uno de los puntos más importantes, como veremos, porque es una de las zonas o uno de los principios a través del cual se pierde la mayor cantidad de energía posible en un edificio. Por otro lado, también habrá que tener un control sobre las ventanas y puertas, que es otra zona que evidentemente en las zonas de cerramientos, cubiertas, suelos, etcétera, pues lo sometemos a unos aislamientos mayores, pero ventanas y puertas, pues no se puede colocar un aislamiento en sí, sino que tiene que venir ya un sistema, un elemento que contenga un aislamiento o una baja emisividad térmica posible. La mayor, minimizar la emisividad térmica posible en esas ventanas y esas puertas, ¿de acuerdo? Y después tendremos también que analizar la optimización de las ganancias solares, perdón, y del calor interior, ¿vale? También tenemos que procurar que la ganancia solar al interior del edificio sea la mayor posible y que el calor generado también en el interior se aproveche. A ver, esto lo estamos viendo ahora mismo desde el punto de vista, lo estoy nombrando haciendo referencia a la calefacción, por ejemplo. Si fuese la refrigeración, por ejemplo, este concepto no tendría sentido, tendría que ser al revés. Las ganancias solares no, tendría que ser evitar la ganancia solar para mantener ese edificio más aislado, ¿no?, de esas ganancias de calor y evitar esas ganancias a través de sombreamientos, etcétera. Pero bueno, nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista de la calefacción. Desde el punto de vista de la refrigeración sería lo mismo, pero invirtiendo algunos de los conceptos que estamos viendo. Y finalmente, pues la modelización energética de ganancias y pérdidas, es decir, el análisis final de todas esas ganancias y pérdidas a través de todo lo que hemos visto en los puntos anteriores.
El software especializado de cálculo que vamos a ver, tal y como hemos visto, se trata en este caso vamos a arrancar el CIPE-CADME en su pestaña de estudio térmico y vuelvo a decir que la base de cálculo realmente es el CIPETERM-H, es una base de cálculo, digamos que la base de cálculo están relacionadas ambos programas. El CIPETERM-H es el que calcula y lanza los resultados a la parte de CIPE-CADME estudio térmico, pero todo ello se basa en un método de cálculo que además es un método aprobado por el estándar Passive House, que es la UNEN ISO 13790, que es el método recomendado, ¿de acuerdo? En este software, básicamente lo que vamos a hacer es para poder analizar todos esos principios que hemos visto antes y ver unos resultados, pues tendremos que primero generar unos datos de partida, es decir, un emplazamiento de la edificación, que el programa ya trae sus propias bibliotecas asociadas de, de condiciones climáticas en función de la localidad. También someterla a unos perfiles de uso determinados, es decir, todos esos recintos interiores tienen que tener un perfil de uso determinado, ese edificio debe estar sometido a un uso determinado, y también manejaremos, más bien que manejaremos, mostraremos, porque ahora mismo tampoco vamos a enseñar cómo generar esas bibliotecas y tampoco vamos a enseñar, no es objeto de este seminario, cómo hacer un levantamiento, un modelado del edificio, pero sí que enseñaremos y mostraremos que este programa está asociado a unas bibliotecas que a su vez están asociadas a fabricantes determinados. ¿De acuerdo? Entonces, esa gestión de bibliotecas pues, incluye materiales, elementos constructivos, recintos o espacios o habitaciones, como lo quieran llamar, etcétera. Después, el siguiente paso sería ya el modelado de la edificación para ver la envolvente térmica. Nosotros repetimos, vamos a partir ya de este modelado, ¿vale? Vamos a ver ya toda la envolvente con todos los elementos introducidos. Y una vez que tenemos, digamos que esa parte exterior, ¿no? En función del emplazamiento, un uso determinado, tenemos la construcción en sí a través de materiales, elementos constructivos, y esas condiciones interiores, las condiciones exteriores y el perfil de uso, pues ya pasamos al cálculo y dimensionamiento de esa edificación, ¿no? A través de métodos contrastados e incluso verificación de normativas. Método contrastado, me vuelvo a remitir a la UNEN ISO 13790 y también el programa pues incluso nos comprueba en este caso, por ejemplo, lo que es la normativa española, que es el Código Técnico de la Edificación, que tenemos una serie de limitaciones en cuanto a limitación de demanda energética, en cuanto a limitación de consumo energético. Y esos son unos límites fijos que hay que cumplir. Sin embargo, el estándar Passive House también marca unos límites, pero no son límites normativos. Digamos que es un límite para conseguir, digamos, conseguir ser un estándar Passive House, pero no es un límite normativo, no estamos obligados a ello, ¿vale? La normativa sí. Y finalmente tenemos que ver el análisis de resultados. Vamos a ver cómo el programa, a través de listados y la propia interfaz gráfica del programa, a través de, pues, de tooltips, de ventanas emergentes que nos lanzan ventanas de información que podemos saber en todo momento cómo estamos pues, analizando ciertos elementos, recintos, etcétera. Y ya finalmente, pues hemos visto los principios. Digamos que los principios son los que recomiendan, vuelvo a repetir, ese Passive House para llegar finalmente a ser una certificación Passive House. O sea, para cumplir sus requisitos hay que analizar esos principios, los sometemos al software y finalmente vemos si cumplimos esos requisitos y finalmente obtenemos la certificación Passive House. La certificación Passive House básicamente trata de, primero, limita la demanda de calefacción a menos de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, la demanda de refrigeración a menos de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, también limita la demanda de energía primaria a 120 kilovatios hora metro cuadrado año. Por ejemplo, incluso este puede ser incluso un dato que es más alto que el que exige, por ejemplo, en este caso nuestra normativa española, porque la limitación de consumos es todavía más restrictiva. Y también, bueno, pues indica que el edificio tiene que ser un edificio estanco. Se debe de cumplir a través de un ensayo determinado que debe cumplir
como máximo 0,6 renovaciones de aire por hora para una diferencia de presión de 50 pascales, ¿vale? Ese debe ser el valor de estanqueidad. Bien. Entonces, eh, realmente, ahora voy a hacer una breve descripción también de lo que yo considero que es más importante, ¿no? A la hora de analizar. Debemos diferenciar lo siguiente. A ver, el concepto de Passive House no supone la aplicación de energías renovables, ¿de acuerdo? Realmente supone la aplicación de métodos constructivos bastante limitantes para consumir la mínima energía necesaria para las necesidades y confort humano. Entonces, en este caso lo que estamos limitando más bien es la parte de la construcción, ¿vale? Junto también con uno de los sistemas, que es la parte de ventilación, sistema mecánico con recuperación de calor, esa parte constructiva la sometemos y rebajamos para que la demanda sea muy baja y en consecuencia los consumos sean bajos. Esto no quiere decir que se puedan lograr consumos de energía primaria muy bajos aplicando energías renovables. Es decir, el consumo de energía primaria, si aplicamos mucha energía renovable, pues lo podemos hacer todo lo bajo que queramos, pero sin embargo la demanda de calefacción de la parte de la construcción puede ser igualmente alta, ¿vale? Pero digamos que eso es lo que queremos evitar. La parte de la construcción, bajar la demanda y de esta forma bajamos los consumos. No, eh, esto no supone, por lo tanto, tener que aplicar sistemas de energías renovables. Y por otro lado, eh, siguiendo con lo que estaba comentando, el concepto de Passive House es un camino paralelo al concepto de consumo de energía casi nulo, ¿vale? El NZEB, el Nearly Zero Energy Buildings, pues es paralelo. ¿Por qué? Porque si nosotros rebajamos la demanda, todo lo máximo que podamos, pues vamos a bajar los consumos. Pero esto no quiere decir, vuelvo a insistir, que sea necesariamente aplicar energías renovables. Entonces, digamos que ambos caminos, el NZEB y el Passive House, son dos caminos que nos dirigen y nos llevan a las directrices que marcan las normas europeas, ¿no? De cara al año 2020, que es conseguir edificios de consumo de energía casi nulo. Por otro lado, tenemos que el balance de energía propuesto debe calcularse, bueno, esto según digamos que los estándares Passive House, ¿no? Según el concepto Passive House dice que el balance de energía propuesto debe calcularse con un programa que se llama Passive House Planning Package, ¿vale? PHPP. Bien, y utilizando un conjunto de datos climáticos apropiado. Y además dice que la demanda de calor específica para los espacios se debe determinar siguiendo la norma en ISO 13790. Entonces, a ver, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que en lugar de analizar el estándar a través de este programa que ellos consideran específico, ¿vale? Que realmente son unas hojas de cálculo, pues nosotros lo que hacemos es aplicar todo lo que ellos dicen, es decir, tenemos los registros de la base de datos climática, aplicamos la UNE 13790 y utilizamos el método que incorpora el programa, que realmente no deja de ser una hoja de cálculo interna, el CIPETERMHE. Lo que pasa que, bueno, es mucho más completa y mucho más servicial y funcional, mucho más fácil de manejar que una hoja de cálculo, y aparte está conectada pues a través de un modelado del edificio que nos permite trabajar de forma mucho más cómoda. Y por último, lo que quería decir en cuanto al término de estanqueidad, pues lo que dice es que un edificio que vaya a cumplir el concepto de Standard Passive House debe de someterse a un ensayo de presión que se llama Blauer-Pur, ¿vale? En el cual indica, insisto, que para una diferencia de presión de 50 pascales, el número de renovaciones hora debe de ser menor de 0,6. Y eso está basado en una normativa que es la UNE 13829, que se puede someter el ensayo tanto a sobrepresión como a succión. Paralelo a esto, por ejemplo, esto puede ser uno de los ensayos, ¿no?, que se debe de someter al edificio. Por ejemplo, hay otros elementos constructivos como pueden ser las ventanas o los huecos de la edificación, que por ejemplo ya se someten también a unos ciertos ensayos de estanqueidad. Y de hecho la clasificación de esos elementos, que en este caso son muy importantes, los huecos, que es también uno de las zonas donde se puede ganar o perder más energía, pues estos también están sometidos
por ejemplo, para clasificarnos en nuestra zona de Europa, están sometidos a la UNEN 12.207, ¿vale? Y es la permeabilidad al aire de puertas y ventanas. Entonces, pues tenemos como 5 tipos de categorías. Tenemos la cero, en la cual, bueno, pues se supone que existe mucha infiltración, ¿vale? Y se someten, bueno, aquí sin embargo los diferentes tipos se someten a diferentes tipos de presiones, ¿vale? Puede ser desde cero, es decir, el cero no se somete a nada, el uno, por ejemplo, pueden ser 150 pascales, el 2 a 300, 400, 500 hasta 600, ¿no? Por ejemplo, el tipo uno garantiza una infiltración de menor de 50 metros cúbicos hora metro cuadrado. La clase 2 garantiza una infiltración menor de 27 metros cúbicos hora metro cuadrado. El tipo 3 garantiza una infiltración menor de 9 metros cúbicos hora metro cuadrado. Y el tipo 4, fíjense, ya estamos hablando de menor que 3 metros cúbicos hora metro cuadrado. Es decir, prácticamente estanco. Es decir, este tipo de huecos pues son prácticamente estancos, casi no tienen ni infiltración. De hecho, bueno, nuestra normativa, en función de la localización que tenemos dentro de nuestro país, pues en función de la localidad, no exige para todas las localidades lo mismo. Es decir, en función de la localidad, pues en unos exige clase 2, en otros clase 3, en otros clase 4, bueno, sobre ese orden, ¿vale? Incluso creo recordar que antes de esta última actualización incluso se permitían clases 1, pero creo que ya desde la última actualización del 2013 del Código Técnico ya no se permiten ni clases 1, es decir, ya tendremos que colocar huecos menores de clase 2 de menores de 27 metros cúbicos a metro cuadrado. Bueno, pues una vez que hemos hecho, digamos, que esta breve introducción para ponernos en antecedentes, ahora vamos a dirigirnos al programa. Vale, aquí tenemos la entrada de CIPE. Aquí voy a hacer una breve parada, ¿vale? De un minuto. Permítanme que les presente un poquito el programa de forma muy, muy detallada, ¿vale? Digamos que CIPE tiene una suite de programas que algunos ya son desde hace muchísimos años y otros se vienen desarrollando en los últimos años, pues como pueden ser programas que están asociados al flujo de trabajo con tecnología BIM, ¿vale? Además es un Open BIM. Pero bueno, para presentarles tenemos programas de estructuras de toda la vida, con cálculos de estructuras de hormigón armado y metálicas, etcétera. Tenemos la parte de instalaciones MEP, MEP que incluye también, aparte de cálculo dimensionado de instalaciones, también incluye simulaciones energéticas, simulaciones de incendios, es decir, tiene una serie de programas que también incluyen determinadas simulaciones que son necesarias también para comprobar. Y después tiene, digamos que lo último que ha incorporado es una serie de programas que se comunican a través de un flujo de trabajo OpenBIM, ¿de acuerdo? Y digamos que el programa base es el IFC Builder, donde se puede construir a través de un IFC el modelado, y después todos los programas específicos o todos los programas que realmente son especialidades de cálculo, como puede ser electricidad, incendios, cargas térmicas, el HVAC, por ejemplo, el HVAC incluye cargas térmicas, sistemas, simulaciones también, por ejemplo, a través del Energy Plus, etcétera, ¿vale? Tiene un programa de gestión de mediciones y presupuestos, etcétera, y también genera documentación. Es decir, nosotros ahora lo que vamos a hacer es a irnos a uno de los tantos programas que hay, que es como puede ser CIPE-CADMET, que este también se comunica a través de IFCs con los programas BIM, o sea, puede incluso modelar, puede importar IFCs, exportar IFCs de lo que se genere, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos a acceder a este programa que es CIPE-CADMET. Y aquí lo que vamos a hacer es, insisto, vamos a someter una edificación. Vamos a tener 3 ficheros en el que vamos a analizar una serie de aspectos que están relacionados con los criterios que hemos visto anteriormente. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver primero es, digamos que un primer fichero donde tenemos, o digamos que esa edificación con una demanda más alta, después vamos a tener ese mismo fichero con una demanda intermedia y después vamos a tener ese fichero con una demanda baja que realmente cumpliría los estándares de Passive House, ¿de acuerdo?
Bueno, pues esto sería el entorno del programa, ¿vale? Que tiene una serie de menús para introducir lo que son los muros, huecos, ventanas, forjados, suelos, recintos, espacios, etcétera, etcétera. Todo se mete a través de estos menús o estos iconos que tenemos aquí de forma resumida. Y aquí, fíjense, en la parte de abajo estamos en la parte de estudio térmico. También, bueno, pues una vez que tenemos el modelo ya, bueno, se lo voy a mostrar en la vista 3D, ¿vale? Aquí estaría esta edificación. Digamos que es una vivienda en dos plantas, tiene una planta baja, perdón, una planta alta, tiene una cubierta a cuatro aguas y bueno, aquí en este caso solo se ha simulado, digamos que esta terraza, ¿vale? Este forjado, porque realmente lo que hay debajo no nos importa, pero para que también se tengan en cuenta las sombras, porque el programa también tiene en cuenta en función de los vuelos y elementos que están en vuelo, como pueden ser estas cubiertas, etcétera, también analiza las sombras, ¿de acuerdo? Entonces tendrá todo en cuenta en realidad. Como se pueden observar, una vez que tenemos el modelo ya introducido, pues aquí lo que vamos a hacer es el análisis estudio térmico, pero en realidad podríamos hacer, pues ya que tenemos el modelo, pues ya lo aprovecharíamos para hacer el análisis de estudio acústico, de incendio, meter instalaciones de agua, de saneamiento, de clima, las cargas térmicas en clima, la parte de energía solar térmica, gas, es decir, iluminación, la electricidad. A través de ese modelo se podría resolver el resto del proyecto, ¿vale? Realmente que este es el programa CIPE-CADME consiste en esto, ¿no? En resolver y poder meter en un mismo modelo que hemos creado todas las instalaciones y todas las comprobaciones de simulaciones energéticas, simulaciones acústicas, simulaciones de incendios, etcétera. Bien, no pierdo más tiempo en esto. Estamos en esta parte, insisto, estamos en el modelo en el cual tenemos una demanda alta. De hecho, bueno, yo ahora le voy a dar a calcular, ya que tenemos el modelo, y una vez que calculamos, bueno, podemos acceder al listado de cálculo, ¿vale? Resultados de cálculo de demanda energética. Me voy a ir a la parte final para que lo vean. Procedimiento de cálculo de demanda energética, insisto, que es el procedimiento de cálculo empleado, consiste en la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en la UNEN ISO 13790, ¿vale? Que es la que hace referencia el estándar Passive House, cuya implementación ha sido validada mediante los test descritos en la norma bueno, que es, digamos que para validar un programa, pues hay que realizar unos test y después te queda validado, ¿de acuerdo? Bien, esto he empezado ahora por el final para mostraros esto, pero realmente lo que nos interesa es esta parte, donde tenemos en primer lugar la demanda energética anual por superficie útil, ¿vale? Nos dice que la demanda de cálculo en este caso estamos en 26,25 kilovatios hora metro cuadrado año, estamos por encima de lo que, digamos que en cuanto a calefacción, por encima de lo que realmente exige el estándar Passive House, ¿vale? Y el límite en este caso, por ejemplo, el límite que se refiere, el límite es porque, os había comentado antes, en nuestro país, pues nos obligan, nos limitan a esa demanda, ¿vale? Tenemos un límite en el cual, bajo una normativa, bajo una expresión determinada, nos dicen que no nos podemos pasar de 26,4. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, pues estaríamos cumpliendo, estaríamos casi al límite, estaríamos cumpliendo nuestra normativa, pero esto no quiere decir que porque cumplamos nuestra normativa que estemos cumpliendo el estándar Passive House, ¿vale? Que es a lo que venimos. Entonces, si nosotros no quisiéramos saber nada del estándar Passive House, pues con esto sería suficiente porque estaríamos cumpliendo nuestra normativa y punto. La demanda de referencia del edificio, pues, perdón, de referencia de refrigeración del edificio en este caso, sería 425 y la límite sería 15. Fíjense que en este caso incluso la límite, la de refrigeración, coincide con la límite que hace el estándar Passive House, pero estaríamos muy por debajo, ¿no? Bueno, en este caso, ¿por qué estamos muy por debajo? A ver, es muy importante decir que esto depende muchísimo de la zona o localidad a la cual sometemos el edificio. En este caso, por ejemplo, estamos en una localidad en la provincia de Girona, en la localidad de La Escala, y por eso, pues, la limitación de calefacción es mayor, aunque todos nos pasemos lo contrario, es mayor que la de refrigeración, ¿de acuerdo? Es decir, no es que sea mayor, es que con la solución constructiva y el perfil de uso y los espacios que hemos introducido en esta edificación, pues consigue
que exista una demanda mucho mayor, una demanda de cálculo, que para calefacción, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de aquí, digamos que estos son los datos generales. A partir de aquí, lo que vamos a ver en informe de cálculo son todos los datos desglosados y justificados, ¿vale? Que quizás esto, pues bueno, no todos los programas lo ofrecen, pero este sí. Entonces aquí está el resumen de cálculo de la demanda energética y ya nos empieza a dar datos, ¿no? Su superficie útil, la demanda de calefacción, la base, el factor utilizado para el límite, bueno, y la demanda de refrigeración. Y nos va a ir diciendo qué son cada uno de estos conceptos. Esto para mí es una de las partes más importantes del programa porque aquí podemos analizar gráficamente por dónde se realizan las ganancias y por dónde se producen las pérdidas. Es decir, esto es un eje de ordenadas y de abscisas. Digamos que el de ordenadas, las partes positivas son las ganancias que tenemos en la edificación y lo que está en negativo son las pérdidas que tenemos en la edificación, ¿vale? Y en el eje de abscisas tenemos todos y cada uno de los meses. Entonces, si nos fijamos aquí, existe pues, un texto que nos indica lo siguiente, ¿no? Que dice, la siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de los elementos pesados y ligeros, QSUTR OP, es decir, los pesados es eso, QSUTR OP, y los ligeros es QSUTR W. Y si vamos aquí a la parte derecha, vemos que tenemos como una leyenda donde nos indica que es QSUTR OP es el color marrón, es decir, fíjese todo lo que se pierde a través de los elementos pesados, es ese color marrón. A través de este azul, que es QSUTR-W, es la pérdida a través de las zonas de los huecos, ¿vale? Los elementos ligeros, se pierde muchísima energía también. Y tenemos este color verde, verdoso, que es el QSV, que es el correspondiente a las pérdidas por ventilación. Después, eso será en cuanto a energía intercambiada por ventilación. Después tenemos la ganancia interna sensible neta. Esto ya son ganancias, la QINS S, ¿vale? Que es el color este morado. Digamos que es toda la ganancia a través de la ganancia interna a través de equipos de iluminación, de personas, bueno, del uso del edificio, ¿no? Debido a ese perfil de uso del edificio. Tenemos la ganancia solar neta, QSOL, ese color amarillo, ¿vale? A través de esos, realmente a través de los cerramientos y de los huecos, pues se produce una ganancia en función de las características que le hemos dado a esos huecos, pues se produce una ganancia solar. Que eso es uno de los conceptos que son muy importantes también en el estándar Parsi House, procurar que existen unas ganancias solares grandes a través de esos huecos, en realidad más bien a través de los huecos, pero a través de todo el edificio. Por ejemplo, para el invierno lo que tenemos que evitar precisamente es que no existan esas ganancias. Colocar elementos de sombreamientos para esas horas centrales, sobre todo del día y sobre todo esas orientaciones hacia el sur, sureste o suroeste, para evitar que se produzcan ganancias, ¿no? Y por lo tanto, pues tener menos demanda de refrigeración. Tenemos el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio, el EDIF, perdón, que es este color, pues más oscurete, ¿vale? Aquí aparece por aquí. La realidad es que la proporción es muy pequeñita, casi no se puede apreciar. Y el aporte necesario después ya de calefacción, digamos que todo lo que nos ha ganado o perdido a través de estos elementos, pues el aporte que tenemos que hacer de calefacción para contrarrestar esas pérdidas y el aporte que necesitamos, que tenemos que realizar de refrigeración para contrarrestar también esas pérdidas o esas ganancias más bien, ¿no? Digamos que en los meses centrales de verano pues hay que contrarrestar esas ganancias y en los meses que no son los centrales, bueno, en nuestro país digo centrales, me refiero a junio, julio, agosto, septiembre, que es en donde se analiza la refrigeración, y en enero, febrero, marzo, abril y septiembre, octubre, perdón, septiembre no, enero, febrero, marzo, abril, mayo y octubre, noviembre, diciembre, pues son los meses de calefacción, ¿de acuerdo? Hay que aportar calefacción porque se producen más pérdidas de las que tenemos de ganancias. Bien, y a partir de aquí, es decir, a partir de este gráfico ya, pues ya se puede entender todo y lo que viene después ya es lo mismo que hemos visto en el gráfico, pero justificado numéricamente, es decir, todos estos datos aparecen con un valor numérico, tanto las pérdidas que se producen a través de cerramientos, ventilación, etcétera, para todos y cada uno de los meses, lo tenemos desglosado,
También tenemos estos perfiles de las demandas energéticas mensuales a través de estos gráficos, energía kilovatios hora mes y la potencia también, y la demanda diaria superpuesta de calefacción, ¿vale? Esta demanda diaria, vemos aquí, en función de del intervalo horario en que nos encontramos, también aparecen esos gráficos, y la evolución de la temperatura para todos y cada uno de los meses. Modelo de cálculo después del edificio también nos indica zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento, ¿vale? Nos analiza todo esto, donde se tienen en cuenta esas renovaciones de aire, que también es importante a través del estándar Passive House. Aquí realmente estas renovaciones engloban tanto la ventilación como las infiltraciones, y en el estándar lo que se nos dice es que el edificio es estanco, es decir, que no nos pasemos de 0,6 renovaciones hora sometido a un ensayo de estanqueidad. Eso no quiere decir que eso incorpore el concepto de ventilación, ¿vale? Hay que diferenciar esos temas. Por ejemplo, en nuestro territorio pues nos obliga mínimo a que la ventilación, cuando se realizan este tipo de simulaciones, nos obliga a comprobar con un mínimo de 0,63 renovaciones hora. La ventilación debe ser esa como mínimo, puede ser más, pero como mínimo se debe considerar ese concepto, aparte de las infiltraciones, ¿vale? Bueno, aquí también se analiza, incluso aquí tienen en cuenta, fíjense, ese valor de 4 también analiza los periodos de free cooling nocturno, y ese valor de 1,039 incluye también, aparte de la propia ventilación, las infiltraciones de aire y los periodos de free cooling. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos los perfiles de uso, por ejemplo, para el uso residencial privado, es decir, viviendas, lo que conocemos como viviendas, pues tenemos un perfil de uso determinado bajo normativa. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos alegremente decir, bueno, yo voy a poner el perfil de uso que me dé la gana. No, nosotros tenemos en nuestro territorio que aplicar un determinado perfil de uso que está estipulado por normativa, y bajo ese perfil de uso se comprobarán todas esas ganancias y pérdidas bajo este perfil de uso determinado, este perfil de uso horario, ¿vale? Para todos y cada uno de los días de la semana, incluso los fines de semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos decir, oye, es que yo coloco a las personas que quiero dentro del edificio, coloco la iluminación que me dé la gana. No, es que si no, cada uno podría ajustar hacia arriba y hacia abajo como él quisiese, ¿no? Entonces se toma un término medio y bajo ese perfil se comprueba esto. Por ejemplo, para otros usos, como pueden ser comerciales, pública concurrencia, etcétera, tenemos otros perfiles de usos diferentes al que sería para viviendas, ¿vale? Digamos que está adaptado a cada uno de los usos a los que sometemos esta simulación. Y ya después, bueno, aquí tenemos la descripción geométrica y constructiva del modelo, donde intervienen, fíjense, todos los elementos constructivos, todos los tipos que hemos generado para esta obra, con sus superficies, en función de las orientaciones también, ¿vale? El valor de transmitancia térmica, las pérdidas, el valor de absortividad, bueno, todos estos valores que son importantes, las ganancias solares. Bien, y tenemos la composición constructiva también de los elementos ligeros. Igualmente se analiza lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Con otros parámetros diferentes, como puede ser, por ejemplo, pues el factor solar de la parte semitransparente, factor solar del hueco, etcétera. También tenemos después la composición constructiva de los puentes térmicos. Lo que hemos dicho antes, el Passive House dice que intentemos limitar lo máximo posible la pérdida por esos puentes térmicos, ¿vale? Bueno, pues aquí incluso nos analiza las pérdidas que se producen por todos los puentes térmicos del edificio. Y ya finalmente, pues bueno, lo que hemos visto al principio. Bien, una vez analizado de forma pormenorizada, digamos que el informe, ¿vale? Casi que he empezado por el final, ahora vamos a analizar, digamos que lo que hemos hecho, es decir, vamos a ver, para que os deis cuenta, vamos a muros y particiones editar. Nosotros habíamos partido en este edificio que nos cumple la normativa, pero tenemos una demanda más alta de la que exige el Passive House. Tenemos en primer, bueno, este sería un tabique interior, perdón, me voy a la fachada. Habríamos seleccionado una fachada con placas de piedra natural, fachada ventilada, ¿vale? Cuyo valor de transmitancia térmica es 0,43 vatios metro cuadrado Kelvin. Es decir, estamos en unos números altos, porque incluso los estándares Passive House recomiendan bajarnos a valores de 0,1, 0,15, 0,20. O sea, estaríamos con un valor alto para un estándar. Y con unos aislamientos mucho mayores, porque indican también que debemos aplicar
como unos aislamientos dobles o triples de los que habitualmente estábamos acostumbrados, o incluso dobles o triples de los que con el cual cumplimos normativa. Fíjense, con esta fachada ventilada, con este espesor de aislamiento de lana mineral de 6 centímetros, pues cumplimos el límite, pero estamos lejos del estándar, ¿no? Bueno, claro, ¿qué pasa? Que el cerramiento, esta fachada, ocupa una superficie muy grande en este edificio, en esta edificación, porque quizás es la mayor parte que tiene más superficie, ¿no? A través de la cual se pierde o gana más energía. Bien, esto sería en cuanto a la fachada. En cuanto a los sistemas de ventilación, aquí cabe decir que en esta pestaña de estudio térmico aquí no se pueden incorporar de sistemas de ventilación, pero sí que se pueden reflejar la eficiencia de los sistemas de ventilación. Digamos que para meter los sistemas tendríamos que irnos a otra pestaña de trabajo del programa, que sería la parte de clima, y allí pues meter esos sistemas que nosotros indicamos en esta pestaña de estudio térmico que tienen una determinada eficiencia. Nosotros nos vamos ahora a datos generales, ¿vale? Aquí digamos que este es un punto de partida del cálculo, donde indicamos, aparte de la localidad, donde se encuentra esa localidad, el tipo de terreno, la protección del viento, que pues, bueno, también son datos que influyen en ciertos cálculos de la demanda energética. Aquí sometemos y tenemos que fijar estos parámetros, perdón, los perfiles de uso que hemos hablado antes, ¿no? A los que se somete este edificio, y también aquí indicamos si los sistemas de ventilación de las viviendas disponen de unidades de recuperación de calor o no. A ver, en este caso, como tengamos esta casilla desactivada, es muy difícil, primero, ya no solo cumplir el estándar Passive House, sino que es casi imposible cumplir lo que es la normativa nuestra propia, porque, insisto, la mayor parte de la energía se produce a través de la ventilación. Entonces, sí o sí, tendremos que recurrir ya casi siempre a sistemas de recuperación de calor. En este caso, partimos de una situación en la que indicamos que la eficiencia térmica de la unidad de recuperación de calor es de un 70%. ¿De acuerdo? Vamos a partir, existen equipos de recuperación de calor de eficiencias desde entre 50% hasta un 90%. Bueno, pues nosotros partimos desde un 70% porque ya estábamos casi al límite del cumplimiento, al límite de la demanda. Y además, aquí fíjense, valores de salubridad nos dicen que vamos a tomar unas 0,63 renovaciones hora en cuanto a ventilación se refiere. Vamos a irnos al mínimo, ¿de acuerdo? Podríamos poner incluso más. Bien. Esto en cuanto a la ventilación. Por otro lado, fíjense, nos vamos a ir a recintos, revestimientos del suelo. Y aquí, pues, vamos a ir a planta baja primero. Y los revestimientos que tenemos, en este caso en el suelo, o sea, digamos que tenemos un forjado o en el cual se apoya este revestimiento del suelo. Pues estos revestimientos, pues partimos con unos aislamientos, fíjense, de lana mineral de 5 centímetros, ¿vale? Son suelos tipo flotantes, con un tipo de acabado asolado de baldosas, pero con 5 centímetros de espesor. Estos que están en contacto en planta baja, que estarían en contacto a través del forjado sanitario con el terreno. Ya los intermedios, los forjados, digamos, que comunica esta planta 1 con el de planta 2, perdón, con planta baja, perdón, ya tiene un espesor menor, solo de 3 centímetros. Por otro lado, nos vamos a ir digamos que este forjado, digamos, tenemos un forjado plano, que se prevé, en esta edificación se ha previsto un forjado plano sobre el cual se apoyan después el forjado inclinado, porque esta inclusa vivienda podría, pues, someterse a una ampliación de otra planta más, que por normativa, digamos, de habitabilidad o normativa municipal podría ampliarse una planta más, pero no se hizo en su momento, pues se prevé y se deja un forjado. Entonces, digamos que en esta cubierta, si nos vamos a forjados, editar, aquí tenemos bueno, un forjado unidireccional de 25,5 de bobilla de hormigón. Esto solo, por sí solo, no aislaría nada. Aquí lo que metemos es un espesor, de nuevo, aislamiento de 7 centímetros. En realidad lo que estamos haciendo es recubriendo todo lo que es la envolvente térmica, o sea, todo lo que está en contacto con el exterior, procurar aislarlo del exterior, ¿no? Que es lo que indica el estándar Passive House, no solo el estándar Passive House, sino lo que indican también las normativas y las directrices europeas si nos queremos ir a edificios de consumo de energía casi nulo. Bien, aquí tenemos este aislamiento. Por otro lado, y ahora lo que nos quedaría por analizar serían los huecos, ¿no? Nos vamos a elementos constructivos, huecos, editar, y aquí nos vamos a este hueco y fíjense, bueno,
Lo que no he dicho por ejemplo, ni para fachadas ni para revestimientos del suelo, lo voy a aplicar, lo voy a mostrar ahora para el hueco, ¿no? Que realmente la potencia del programa, una de las mayores potencias que tiene es que está asociado a un generador de precios. Ese generador de precios, aparte de ofrecernos unas soluciones de fabricantes, nos ofrecerá después a la hora de obtener un presupuesto y mediciones y presupuestos, un precio determinado en base a una base de datos paramétrica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a los tipos de acristalamientos que hemos utilizado para estos huecos y el programa pues nos lleva a esta configuración. Fíjese, aquí nosotros tenemos todos estos tipos de vidrios, estándar, baja emisividad térmica más seguridad laminar, baja emisividad térmica más aislamiento acústico, control solar más baja. Aquí yo puedo elegir todo y variar todos este tipo de cristales y dentro de elegir cada uno de ellos puedo, digamos que elegir diferentes opciones. Por ejemplo, para este caso de baja emisividad térmica tenemos un espesor del vidrio exterior de 4 milímetros, una cámara de aire de 10 milímetros y un vidrio, perdón, sí, antes dije exterior, este sería el interior de 6 milímetros. Entonces el programa, si yo le doy estas características, ya automáticamente, fíjese, aquí me aparecen unos valores de transmitancia térmica, de factor solar y de transmisión luminosa. Es decir, como estoy tomando unos datos que están asociados a un fabricante determinado, pues ya las características térmicas no las tengo que editar a mano o no las tengo que incorporar, que también podría hacerlo. Puedo introducir elementos de forma manual y dotarlo de todas las propiedades que tenga un fabricante determinado. Pero en este caso, pues de forma muy cómoda, pues ya al ser esto una selección de forma paramétrica, pues ya me ofrece los resultados, ¿no? Esto en cuanto al vidrio. En cuanto a la carpintería exterior sería exactamente lo mismo, ¿vale? La carpintería que contiene ese vidrio, por ejemplo, en este caso hemos metido carpinterías de PVC, pues vemos que aparece bien asociado a un fabricante, ¿vale? Nosotros elegimos el tipo de carpintería, la permeabilidad al aire que habíamos comentado antes, que en este caso se selecciona una clase 2, la estanqueidad al agua, según esa normativa, la resistencia a la carga del viento, bueno, y las dimensiones que tiene. ¿De acuerdo? Incluso se puede elegir con un color determinado, etcétera. Bueno, pues eso es la carpintería más el acristalamiento. En su conjunto, digamos que la carpintería más el acristalamiento forman el hueco y ese hueco, definitivamente, además ya del programa, nos da el resultado del hueco. O sea, lo que es el conjunto, pues nos dice que la transmitancia térmica del hueco es 2,02, el factor solar de la ventana de todo el hueco es 0,20 y el del vidrio, pues bueno, 0,40, etcétera. Vale, aquí aparecen todos los datos, tanto térmicos como acústicos, que en este caso acústicos no nos importa. Incluso podríamos meter accesorios, es decir, elementos de sombreamiento a esos huecos, etcétera. En este caso, como estamos en calefacción, no queremos meter elementos de sombreamiento para que el aporte solar sea el máximo posible. Bien, este, por ejemplo, sería uno de los huecos. Si yo me voy a otro de los huecos, pues, bueno, esto sería igual, ¿vale? Pero lo hago porque, por ejemplo, en este caso, eh, hemos hecho, digamos que, editable la parte del tipo de carpintería para que veáis que cuando se introducen datos de forma manual, pues hay que ir metiendo los datos de forma manual. Las dimensiones del ancho las metemos nosotros, el coeficiente de transmisión lo metemos nosotros, es decir, las dimensiones de la carpintería, perdón, las dimensiones de la carpintería por porcentaje en relación al hueco completo, pues sería ese porcentaje, ¿no? Ocupa un 28,5% en relación al hueco total. El tipo de apertura, si es deslizante, bueno, y la clase de carpintería. Bueno, pues esto sería una forma de introducir manualmente. Y después ya, una vez que tenemos todos estos datos, pues es bajo esas condiciones de todos esos elementos constructivos calculamos y nos daría el resultado que hemos visto antes, ¿vale? Ahora nos pasamos ya de forma rápida a otro fichero, que es el de demanda media. El de demanda media, para que veáis, ahora lo que hemos hecho es huecos, editar, ¿vale? Por ejemplo, los huecos. ¿Qué es lo que hemos mejorado? Pues bueno, lo que hemos mejorado en los huecos es que hemos tomado, en este caso, hemos tomado en lugar de un baja emisividad, hemos tomado un baja emisividad térmica más aislamiento acústico, que nos permite seleccionar un espesor del vidrio exterior de 3+3, una cámara de aire de 12, hemos elegido de 12, y un interior de 4. Con esto que conseguimos, hemos conseguido pues bajar la transmitancia térmica mucho, hemos variado también el factor solar, que es un dato importante,
para la ganancia solar, antes lo teníamos más bajo, ahora lo tenemos más ancho, ganamos más calor, permite más ganancia solar, pero también, ojo, para el verano no estaría penalizando, ¿vale? Entonces, en este caso nos interesa más bien la calefacción. Y la transmisión luminosa también es importante porque nos permite también, cuanta más transmisión, nos permite mucha más ganancia solar, ¿vale? El factor solar, cuanto más bajo, mejor también, pero nos penaliza un poquito más cuando es el valor más alto. Bueno, pues en estas condiciones, más en las condiciones de carpintería, que en este caso, por ejemplo, hemos pasado de una clase 2 a una clase 3 porque tenemos menos infiltraciones de aire, ¿de acuerdo? Las carpinterías hemos hecho ese cambio. En los, perdón, voy a tomar el camino rápido. En las fachadas vemos que hemos metido, dejamos el mismo aislamiento que teníamos, realmente no hemos variado nada. En los revestimientos del suelo tenemos 7 centímetros en la planta baja. Vamos a cubierta, bueno, a ver si me deja elegir, vamos, elementos constructivos forjados editar, acabo antes así, porque a veces, para que me lo reconozca, hemos metido 7 centímetros también, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, en esta zona que está en vuelo, fíjese, hay una zona en vuelo, esto lo podemos ver en obra vista 3D, estas zonas que están en vuelo, ¿vale? También requieren, a partir de estas zonas en vuelo también se pierde bastante energía. Entonces lo que hacemos es en esas zonas en vuelo también hemos metido pues un aislamiento para proteger más, ¿vale? Para que no se produzca tanta pérdida. Y bajo estas condiciones de cálculo nos vamos a calcular. Y ahora lo que tendríamos pues es el siguiente dato, ¿no? Tendremos, por eso le hemos llamado demanda, antes teníamos alta porque estábamos casi en 26, estábamos en 26 kilovatios hora metro cuadrado año. En estos cambios que hemos hecho fundamentalmente, incrementando un poquito el espesor en suelo de planta baja, más variando lo que son los acristalamientos y las infiltraciones en las carpinterías, fíjense que ya hemos bajado hasta 16,53 kilovatios hora metro cuadrado año, ¿vale? Más un poquito de aislamiento también en cubierta, más un poquito de aislamiento en esas zonas en vuelo. Es decir, hemos tocado 4 cosas, las fachadas las hemos dejado igual y realmente, pues bueno, hemos tocado otras partes de la construcción que me baja bastante esa demanda, ¿no? Por cierto, la ventilación tampoco la tocamos porque la tenemos al 70% y por lo tanto, pues bueno, básicamente nos basamos en los huecos. Fíjense aquí, vamos a irnos a una parte que también quiero que analicen ustedes, y es que en los puentes térmicos el programa nos dice qué energía se está perdiendo, ¿no? Nos dice que 5,4 kilovatios hora metro cuadrado año supone el 6,2% de la transmisión total a través de dicha envolvente, ¿vale? Es decir, que esta cantidad de energía perdida supone el 6,2% porque a través de los puentes térmicos podemos incluso, digamos que, perder bastante energía, en mucha más energía de la que todos puedan pensar. Ya sé que existen zonas en las que realmente los puentes térmicos no le dan importancia ni están regulados tampoco, pero bueno, puede ser una zona bastante conflictiva. Vale, y aquí nos indica a través de qué puentes térmicos se pierde esa energía. En realidad, aquí cabe destacar que en realidad, como nosotros estamos regulados y estos puentes térmicos se basan en un catálogo que es el del Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Realmente ya tienen unos valores bastante buenos. Fíjense, el coeficiente de transmitancia lineal, pues en su caso está a 0,078, menos 0,1, 0,04, es decir, menos este, por ejemplo, que puede ser este en esquina saliente, esta longitud de 2,49 metros que me lo está considerando 0,5 por defecto. Bueno, esto sería algo que deberíamos analizar. El tema de puentes térmicos daría para otro seminario, ¿no? Pero no es el momento. Pero vemos que es un valor alto, ¿no? Realmente 0,5 ya podemos, bueno, no es un valor muy alto, pero se puede considerar alto. El otro 0,2, 0,04, fíjense, este de 1,16 es un valor muy alto. Es decir, el programa internamente es capaz de detectar, en función del modelado que hemos hecho, detecta automáticamente a qué tipo de puente térmico se asocia a la biblioteca del código técnico.
Esto nosotros lo podemos variar, podemos también calcular bajo otro, bueno, pues lo voy a mostrar, digamos que bajo otra normativa, que también sería la UNEN ISO 10211. En este caso nosotros solo lo sometemos a valores, ¿de acuerdo? Solo lo sometemos a valores del código técnico, digamos que estos valores, ¿vale? Realmente nos está tomando alguno de estos valores que el programa detecta de forma automática. Incluso podemos fijarnos otros valores de forma manual. Bien, hemos visto que hemos bajado esa demanda, insisto, vuelvo a datos generales, y aquí tenemos que nosotros teníamos el 70% todavía de ventilación, y ahora ya nos pasamos, digamos que le hemos llamado a este fichero ya no demanda baja, sino lo llamamos directamente ya Passive House, porque cumple con los estándares Passive House con los cambios que hemos realizado ahora. ¿Qué cambios hemos realizado? Pues ahora sí que realmente hemos querido mostrar ya el efecto que indican esos principios, ¿no? El superaislamiento, hemos metido muchísimo aislamiento, nos vamos a las fachadas. Fíjese, aquí ya nos pasamos a unos aislamientos de lana mineral, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿vale? Para que vean la composición. Bueno, nosotros estaríamos en una fachada ventilada, en este caso con piedra de placa natural, ¿vale? Y hemos metido, pues bueno, un aislamiento térmico, tenemos todos estos fabricantes, fíjense, de lana mineral, y lo hemos metido de 100 milímetros, panel de lana mineral revestido con un melón negro, pues con esta conductividad térmica, ¿no? Incluso una conductividad térmica más baja, 0,032. Bien. ¿Qué más? Pues el suelo, si nos vamos al recinto, revestimiento del suelo, pues exactamente lo mismo. Hemos metido una lana mineral de 10. Nos vamos a cubierta. Hemos metido también un EPS, poliestireno expandido, de conductividad 0,029, de 10 centímetros también de espesor, ¿vale? Y en los forjados a la intemperie, pues también, fíjense, hemos subido hasta un valor de 10. Y los huecos, pues los hemos mejorado todavía más, ¿no? De lo que teníamos antes. Vamos a editar, a este hueco, y tenemos un acristalamiento que en este caso ya hemos variado, incluso fíjese el espesor, hemos ido a un 6+6 exterior. No colocamos una cámara de aire, sino que colocamos una cámara de un gas noble, tal y como recomiendan también las guías de estándar de Passive House, que se recomienda utilizar gases nobles porque tienen un comportamiento térmico mucho mejor, que pues nos ayudan a contribuir muchísimo en evitar las pérdidas a través de esos huecos, sobre todo para este caso de calefacción, ¿vale? Entonces colocamos un gas argón de 18 milímetros y un vidrio interior de 6 milímetros. En cuanto a las carpinterías, pues en este caso ya nos vamos, también PVC, eso sí, pero nos vamos a una clase 4, ¿de acuerdo? Con todo ello, por ejemplo, ahora tenemos una transmitancia térmica, fíjense, ya muy baja, porque el PVC es un muy buen material. Tenemos una transmitancia térmica del conjunto de 1,41. Fíjense, luz del vidrio es 1,10, y es un valor muy bajo. El de la carpintería es 2,20 y el del conjunto, que se analiza, bueno, bajo una fórmula determinada que el programa calcula internamente, tenemos 1,41, ¿vale? Y los factores solares, pues son buenos también. Bueno, con todo esto, lo que quiero decir es que si nosotros ahora nos vamos a calcular y a comprobar, finalmente lo que tenemos, pues es lo que queremos, ¿no? Es decir, lo que queremos es, tenemos una demanda de cálculo de edificio muy baja, de 4,67, y una demanda de refrigeración en este caso, bueno, pues claro, a ver, existen parámetros que mejoran el comportamiento de calefacción, pero existen parámetros que, eh, digamos que hacen que el comportamiento de refrigeración sea peor. Es decir, en este caso, por ejemplo, no hemos metido todavía ningún elemento de sombreamiento, ¿vale? Si metiésemos elementos de sombreamiento, pues este valor bajaría muchísimo, incluso. ¿Vale? Pero lo que nos importa aquí es que hemos bajado hasta un valor de 4,67 kilovatios hora metro cuadrado año, bastante menor que los 15 que exige el estándar para calefacción. Igualmente, 7,38 para refrigeración, bastante menor de los 15. Las infiltraciones de aire
son muy bajas. Si hiciésemos el ensayo la Whirlpool a estanqueidad, pues nos daría menor de 0,6 renovaciones hora. Y por lo tanto, solo nos quedaría por comprobar pues esa limitación de consumos energéticos, ¿no? Pero para eso también el programa, desde esta parte de estudio térmico, eh, porque además aquí en nuestro país nos obligan a comprobarlo, ¿vale? Vemos que tenemos otra parte que es el CTDB H0, limitación del consumo energético. En esta limitación del consumo energético, lo que hacemos realmente es que el programa comprueba bajo estos parámetros determinados, es decir, por ejemplo, en nuestro país nos obliga a que haya una contribución mínima solar para el agua caliente a través de paneles solares, o bien en su defecto un sistema que sustituya a este sistema de paneles solares de tal manera que las emisiones en el cómputo total de CO2 a la atmósfera pues sea el equivalente. Bueno, en este caso lo que hacemos es aceptamos y vamos a comprobar cómo, calculando, ¿vale? Nos hemos basado ahora principalmente en la demanda, que es lo que nos interesa porque es el concepto que realmente limita el estándar Passive House, pero nosotros tenemos que, otro de los requisitos que indica el Passive es el 120 kilovatios hora metro cuadrado, ¿no? Entonces ahora nos vamos a los listados y aquí vemos que el consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable, que es la que limita, en este caso, por ejemplo, estamos en 24,3, estamos muy por debajo de lo que nos exigiría realmente el, el estándar, ¿no? Bueno, aquí cabe destacar ya de forma muy resumida, es decir, nosotros aquí, como no hemos introducido ningún sistema, porque nosotros podríamos introducir los sistemas determinados para calefacción, refrigeración, agua caliente, etcétera, que tendrían unos rendimientos, unas eficiencias determinadas. Cuando nosotros no introducimos nada, la normativa, para que nadie haga trampa, lo que hace es nos coloca unas eficiencias, por ejemplo, para los sistemas de calefacción, aplica un sistema de gas natural bajo una eficiencia determinada, por ejemplo, puede ser un rendimiento de 0,92. En este caso, por ejemplo, no es un rendimiento malo, incluso es un rendimiento bastante bueno, pero bueno, todavía podríamos llegar a rendimientos mayores, ¿vale? Pero para que nadie haga trampa. Y en cuanto a los sistemas con aporte de electricidad, pues nos aplica un COP de 2, ¿vale? En esto sí, en realidad sí que es un valor malo. Si hoy en día existen en el mercado valores mucho mejores para equipos que utilizan electricidad, es un valor bueno. Entonces, bueno, bajo esas condiciones incluso tenemos 24,30, ¿vale? Y el límite que nos exigen por normativa, en este caso, por ejemplo, sería 59,63. Con esto, cabe decir que hacemos muy bien con la demanda energética, es muy difícil hacerlo muy mal con los consumos. Es decir, si bajamos muchísimo la demanda, a consumo siempre vamos a cumplir. Lo que pasa que, bueno, incluso haciendo unos sistemas bastante malos, pues cumplimos igual. Y aquí tenemos gráficamente también lo que es el análisis ya, pero la parte de consumo, ¿vale? Que aquí ya no nos vamos a adentrar porque si no perderíamos mucho tiempo. Con todo ello, ya voy, digamos que finalizando, hemos podido comprobar cómo a través de este programa, que realmente lo quiero mostrar simplemente para que lo visualicéis, ¿vale? Que el motor de base de cálculo es este que está aquí. Fíjense, aquí tenemos una serie de programas. Por ejemplo, tenemos el CIPETERM H Plus, que es para simulación energética a través del Energy Plus. Tenemos el CIPETERM HBAS, que es para introducir sistemas. Estos dos programas están, digamos que, relacionados con un nuevo flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Son programas relativamente nuevos. El CIPETERM LOADS, que es para el cálculo de cargas térmicas a través de los métodos de las RAE. Tenemos el CIPETERM H+, ¿vale? Que digamos que es el mismo que el CIPETERM HE, es el mismo que... Vamos a ver, perdón, me he ido a H, tengo que ir a HVAC. Es el mismo que el CIPETERM HE, que es el que hemos descrito ahora, que es el que utiliza el CIPECAD-MEP con estudio térmico. Estos dos son iguales, lo que pasa es que este, digamos que utiliza el método de la simulación del Energy Plus y este utiliza el método de la UNEN 13790, ¿vale? Claro, es que realmente el estándar Passive House pues indica esta UNE, digamos, más europea porque el estándar ha nacido y se ha creado en los países noreuropeos, ¿vale? Suecia, Finlandia, Alemania, etcétera. Entonces, lo abrimos
Y aquí podemos ver, bueno, aquí se meterían los parámetros generales, diríamos si es un uso residencial privado o si son otros usos determinados. Bueno, pues aquí vemos que aparece lo mismo que hemos visto en el programa de modelado. Meteríamos el emplazamiento, aquí con todos los datos de emplazamiento, temperatura, bueno, aquí está todo, digamos que el modelo del edificio, aquí lo que pasa aquí tendríamos que meter el modelo del edificio. Hay dos maneras, o bien o introducirlo todo en diagrama árbol de forma manual, metiendo todos los valores, o bien modelar primero en el IFC Builder que hemos dicho antes, y una vez que tenemos modelado, pues a través de gestionando una serie de bibliotecas que pues, a través del flujo de trabajo OpenBIM, pues generaríamos exportaríamos ese IFC, lo incorporaríamos en este programa y ya automáticamente me reconocería todo el modelo, digamos que todos esos parámetros constructivos y espacios, datos climáticos, etcétera, ya me aparecerían automáticamente cubiertos, ¿no? Como lo que aparece aquí. Y bueno, aquí está el listado de demanda energética, que es el mismo que hemos visto antes, los listados son los mismos, por eso indico que realmente el programa de motor de cálculo es este, ¿vale? Lo que nos facilita es, digamos que en el programa CIPECAR es modelar y calcular a través de aquel programa en base a esta tipología de cálculo. Bueno, bien, aquí podemos tener incluso los programas abiertos en paralelo, etcétera. Bueno, pues ya para no demorarme más, ahora mismo pues he finalizado realmente la exposición y si realmente tenéis ahora mismo, voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio, ¿vale? Que en un Hola. momento y en una última fase pues pasaremos al turno de preguntas en el cual podéis ir pensando todo lo que hemos detallado ahora en la explicación, podéis ir pensándolas y anotándolas en la zona de preguntas y os contestaré un poquito más tarde. Palabra a mi compañero Sergio. Vale, Diego, perfecto. Muchas gracias por tu exposición y por tu tiempo. Ya aquí más o menos tenemos algunas inquietudes que ya los invito a todos que puedan ir poco a poco escribiéndolas. Como les comentaba al principio, durante el máster lo que hacemos es un poco ingresar en el término de las instalaciones para introducir al participante del máster en lo que son las instalaciones y lograr, como lo hizo Diego, llegar a esta serie de análisis y a esta serie de conclusiones sobre proyectos, en este caso como es el tema específico del Passive House que hoy nos compartía él. Que cabe aclararles que la exposición de Diego gira en torno a la clasificación clásica, Classic de Passive House, que hay tres, como lo menciona en el apartado de preguntas, nos lo menciona Luis Fernández, que le mandamos un saludo, que existen tres tipos de certificaciones de Passive House. Está la Classic, está la Plus y está la Premium. Bueno, más o menos lo que Diego explicaba está en torno a la ¿A la qué? A la, al tipo de certificación Classic, porque va de acuerdo a las necesidades, las clasificaciones van de acuerdo a las necesidades. No me meto más en eso porque eso es un tema ya más profundo y más técnico. Lo que quería comentarles con esto es un poco lo que hacemos en Sigurat. Y me tomo un momento el apartado de presentador para compartirles un poco lo que hacemos en Sigurat, hombre. Aquí pueden ver nuestra web. Si ustedes ingresan a nuestra web en el apartado de instalaciones, encontrarían un poco nuestra formación en el área de las instalaciones. Encontramos el máster eh, de instalaciones y sostenibilidad y eficiencia energética con BIM, que bueno, es un máster que tiene inicio el 28 de septiembre. Bueno, aquí en la web pueden encontrar un poco el catálogo, un poco hay un descargable con el que estamos trabajando ahora que hace parte como del contenido del máster, y dentro del catálogo pues pueden ver todo el abanico de posibilidades de temas que tiene el máster y sobre los que se profundiza. Cabe resaltarles que es un máster 100% online. El objetivo es, a través de proyectos reales que realizan los participantes, poder poner en práctica toda la teoría
de este tema. Entonces aquí es un poco cargar el catálogo y ver un poco el tema, el vídeo pues explica un poco eso, y también tenemos pues el posgrado de climatización, que también es un poco un tiempo más corto, pero es específico en el tema de climatización y con eficiencia energética. Entonces, eh, aquí está el contenido un poco para los que estén interesados en, en la formación Sigurat. Lo que realizamos, la formación es como lo han visto ahora con Diego, el estudiante tiene contacto con el docente, es a través de una plataforma online donde están los trabajos, están eh, los diferentes materiales, PDFs, hojas de cálculo, foros, esta serie de seminarios y todo aquello para que puedan ingresar y ver el contenido. Los invitamos también a que visiten nuestro blog. Me permito abrirlo por acá, nuestro blog, y allí un poco encontrarán el contenido de los seminarios, de los artículos en relación a estos temas y a otros temas del área de la ingeniería, la ingeniería civil, la arquitectura y bueno, temas referentes al sector. Aquí pueden visitar, aquí publicamos los seminarios, publicamos artículos técnicos, material descargable como lo pueden ver. Entonces, este es contenido para ustedes, desarrollado por los mismos docentes de los máster, los mismos técnicos que trabajan en los másteres y para ello está para que lo puedan utilizar. No siendo más, entonces vuelvo a darle a Diego la presentación. Y bueno, ¿te parece, Diego, si ingresamos un poco al apartado de preguntas? ¿Vale? De acuerdo, gracias. Aquí nos hace Luis una pregunta: ¿por qué la distribución del viento en los datos climáticos siempre es la misma independientemente de donde estemos? Bueno, los valores de viento en este caso sí que no son los mismos, ¿eh? Si nos vamos a la base de datos climáticas, pues por lo menos las que tenemos incorporadas en el programa, pues en función de la localización, existen unos registros de toma de datos y esa base de datos no tenemos los mismos vientos para unas zonas que otras. Evidentemente esto va a influir también en las infiltraciones, igualmente como en otros parámetros, el cálculo de otros parámetros. Entonces, no tengo que decir que en este caso sí que no es así, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Se ha hecho algún estudio de correlación entre los resultados de CIPETERM y los de PHPP para los mismos Mm, edificios? No, vamos a ver. En este caso no se ha realizado ninguna simulación paralela. Vamos a ver. En este caso, realmente lo que hemos hecho es tomar como base en nuestro país, existe una serie de organismos oficiales, como puede ser en este caso muchos organismos que dependen del Ministerio de Industria y Energía, y en este caso, por ejemplo, hemos tomado en una de las comunidades autónomas, como puede ser de referencia, como puede ser la Comunidad de Madrid, Madrid, existe el organismo FENERCON que ha publicado una guía de los estándares Passive House, que eso es lo que creo que el compañero quería decir, que debe ser la guía estándar básica, ¿vale? Donde se tienen en cuenta todos esos factores que hemos nombrado, esos principios. Entonces, digamos que bajo esas condiciones, realmente el PPHP realmente eso es una hoja de cálculo. O sea, y si tú te remites a esa hoja de cálculo, pues hará una serie de comprobaciones que nosotros tampoco sabemos quién ha certificado o testeado esa hoja de cálculo, ni mucho menos. Es decir, nosotros sí que sabemos que el programa de CIPE aplica la UNEN 13.790, requisito indispensable para el Passive House, y además, pues también tiene en cuenta, o sea, ha sido testeado bajo esa normativa, eh, ¿vale? Ha tenido en cuenta esa normativa. Entonces, lo que quiero decir es que comparaciones nos han hecho, pero bueno, si utilizan un método de cálculo contrastado bajo una normativa europea contrastada, pues los resultados no deberían de ser diferentes o muy diferentes, porque si analiza los puentes térmicos, elementos constructivos, perfiles de uso determinados, eh, ventilación, etcétera, hombre, ahí la pequeña diferencia podría ser, en este caso, la aplicación de unos determinados perfiles de uso. Pero claro, en esto
quiero decir que, por ejemplo, en nuestro territorio, como tenemos unos perfiles de uso que nos obligan sí o sí a comprobarlos, no podemos meter unos perfiles de uso diferentes porque el estándar Passive House o porque esa hoja de cálculo PPHP indique otros diferentes, porque entonces estamos cometiendo un error. O sea, realmente lo que tenemos que aplicar es lo que indica nuestro país, la legislación de nuestro país. Entonces creemos que este es un criterio todavía más válido que esa hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay un comentario, Diego, Javier nos comenta, tengo entendido que cámaras a partir de 16 ya no se nota casi nada la diferencia. Bueno, en ese caso, de hecho, a ver, cuando ya no son solo las cámaras de aire o por eso que las bibliotecas, vamos a ver, por eso voy a mostrar un momentito el programa, cuando tenemos aquí las bibliotecas, elementos constructivos, huecos editar, ya nos podemos fijar que incluso los fabricantes, ¿de acuerdo? Incluso los fabricantes, pues ya no tenemos, bueno, tenemos 16, 18, 20, ¿vale? 16, 18, 20. Esto quiere decir, si los fabricantes nos aportan estos espesores, quiere decir que sí repercute, porque si no, no tendría significado alguno que se fabricasen bajo estos espesores. Entonces, entiendo, a lo mejor no repercute tanto un cambio de 6 a 12, repercute mucho más, perdón, que a lo mejor con un cambio de 14 a 20, pero algo siempre repercutirá, ¿de acuerdo? Porque si no, los fabricantes no darían estos espesores, ¿de acuerdo? Perfecto. Eh, vale, dame. Passive House incluye los consumos de electrodomésticos que no están considerados. Bueno, vuelvo a repetir, en la guía publicada por nuestro dependiente del Ministerio de Energía, que es un organismo oficial, pues no indica, por ejemplo, en esos principios básicos, no indica el consumo de electrodomésticos. De todas las maneras, si los consumos de los equipos más importantes donde se pueden producir los consumos de energía primaria no renovable, eso todo se analiza en en la parte correspondiente ¿vale? A la parte de consumos energéticos, el DBH0, lo que hemos visto. Vale, perfecto. Eh, ¿Dónde se introducen? Aquí David García nos pregunta, ¿dónde se introducen los valores de, creería yo que es intercambiador, no sé si le quedó allí mal escrito, los relares y, y revestimientos? Creo que ahí hay, no sé si David de pronto nos puede reformular la pregunta porque tenemos allí, mientras voy a dar otras y David nos puede reformular la pregunta. ¿El CIPETERM sirve para obtener la certificación Passive House? Vamos a ver, es lo que acabo de decir. El CIPETERM podría valer, evidentemente. Desde luego, desde CIPE, pues, digamos que igual que sí existen a veces intereses porque sean certificaciones en determinados organismos, como puede ser en este caso, pues en este caso puede ser realmente un interés muy importante que sea certificación energética en nuestro país, ¿vale? Como lo puede ser en otros territorios o en otras nacionalidades, como puede ser en Portugal ya un programa oficial de certificación, digamos que esta base de cálculo en Portugal pues serviría también para la certificación energética, ¿no? En Italia pues más o menos de lo mismo. Es decir, lo que está intentando en España es que esta base de cálculo a través a través de esta en ISO, a través más bien incluso aplicando lo que es un método muy reconocido mundialmente como es el Energy Plus, que nadie duda, pues que sea un método oficial y reconocido de certificación. Certificación energética, porque nosotros tenemos regulado, digamos que hay un Real Decreto que nos exige certificar energéticamente y analizar esa eficiencia energética de la edificación. Ahora, que sea un estándar Passive House, pues hombre, CIPE de momento no se ha preocupado para que sea un estándar y así lo haya demostrado. Pero realmente si quisiese y pusiese interés, pues no me cabe duda que realmente podría ser perfectamente un estándar Passive House. Lo que hemos querido demostrar aquí es que realmente este programa sirve para analizar todos los conceptos que se indican, todos los principios básicos y estándares que se indican en un Passive House. Ahora, que esté testeado el programa
para que sea certificación Passy House, pues no, ¿de acuerdo? Perfecto, Diego. Muchas gracias por tus respuestas. Vale, no. Les queda por indicarles que por allí nos hacían la pregunta, que el seminario lo tendremos pasado unos días, la semana siguiente, colgado en nuestro blog, como les indicaba ahora hace un rato. En nuestro blog que es www.e-sigurat.com/noticias o en nuestra web en el apartado blog. Allí pueden encontrarlo o se los haremos llegar vía mail a todos los participantes del seminario, a los que asistieron y a los que no por cuestiones de tiempo. Entonces allí pueden ver el video y pueden repasar un poco el contenido. A continuación de este seminario pues tendremos una pequeña encuesta que les invito a todos a que no la diligencien. Y bueno, no siendo más, le agradezco a Diego por su tiempo, por permitirnos su tiempo y su conocimiento para compartirlo con todos ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por participar del seminario. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Hasta otra ocasión. Buenas noches, hasta la próxima. Gracias a todos por vuestra participación y vuestra asistencia.